Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Desquiciadas del Libro. Hoy un episodio bastante importante para nosotras. Y agridulce también, porque sí. Hoy vamos a hablar de libros, por supuesto, es de lo que hablamos siempre, pero sobre todo vamos a hablar de violencia machista. Este podcast, que nació, ya lo sabéis todos los que nos seguís desde el principio, como un podcast literario desquiciado y feminista, se toma muy en serio que ayer fuese 25N. Que es el Día Mundial Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, que es algo que se empezó a celebrar en Latinoamérica a principios de los 80 y lo generalizó la ONU en 1999, y esperamos que dentro de el menor tiempo posible la gente diga, ¿pero el día de qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué era esto? ¿Qué violencia? ¿Qué dices? Pero existe. Claro, pero no estamos cerca. Esta es la desgracia. No estamos cerca, seguimos con unas cifras que le meten miedo al miedo. Cada año hay más mujeres que acaban asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Cada año hay más hombres que acaban ejerciendo violencia, incluso asesinando a sus hijos como forma de violencia vicaria. Esto existe, esto es una realidad, podemos mirar para otro lado, pero no va a servir de nada porque va a seguir estando ahí, y esto es una realidad que la literatura también ha plasmado desde que el mundo es mundo, porque desgraciadamente esto existe. Desde que el mundo es mundo, pues vicos patriarcado, colega. Una de las pocas buenas noticias es que es cierto que en los últimos años se está tratando más este tema, porque obviamente hay mayor conciencia social sobre la violencia machista, feminismo y luchar contra todo este horror que nos ocurre, por supuesto a las mujeres, pero a la sociedad también como sí, global. Por supuesto. A ver, esto es muy importante tenerlo en cuenta y dejarlo claro. Esta semana he tenido una fantástica discusión con un señor, iba a decir en Twitter, es que no es Twitter porque yo ya no tengo ni X, es en otra, yo qué sé, pues en una, no sé. Sí, bueno, o sea... Un señor que está enfadado muchísimo conmigo porque me decía que cómo podemos decir que los hombres también son víctimas del machismo. Pues porque lo son. O sea, el machismo y el patriarcado también son negativos para la parte masculina de la sociedad, entre otras cosas, porque pues, penaliza, por ejemplo... Bueno, esta es una... ser consciente de tus sentimientos, sentirte vulnerable o mostrarte vivir vulnerable. Una paternidad plena. Efectivamente, o pintarte las uñas hasta hace 15 minutos. De todos modos, bueno, es una discusión que está ahí en el feminismo, si eso es así, porque también hay evidentemente hay voces que dicen, sí, ya, pero tienen todos los privilegios. No, claro, por supuesto. ¿no? O sea, pero tienen todos los privilegios y algunos inconvenientes. Yo me estoy empezando, esto se sale un mínimo del tema, o no, me estoy empezando a cabrear un poco ya con esto de que ahora también quieran ser más feministas que nosotras. No, yo no... bueno, yo esto es no que a mí lo he me ha vivido. pasado. No, claro, yo esto no lo he vivido. Esto a mí no me ha pasado. Sí me ha pasado, ya digo, que, no, que pero haya alguien que me diga, que acabas de decir ¿cómo es puedes eso? decir que esto es machista si estás diciendo que es malo para los hombres? Pues porque es machista igual María del Carmen. O sea, a ver si os creéis que el hecho de ser los privilegiados de un sistema no significa que la parte mala también os atañe a vosotros. Yo el otro día viví un incidente un poquito violento en una presentación de mi libro. Tía, ¿tienes como un imán? Sí. Yo pensé que antes... Pensabas que era yo, pero no. No, pensaba que éramos la conjunción de ambas. Pero no, se ve que soy yo. De un individuo que me increpó al grito de tú no eres feminista, yo sí que lo soy. Ay, un señor así con sus dos testículos colgando. Señor, suélteme el brazo. Oye, que igual él era feminista, pero eso no te hace menos feminista. No lo era. A ti. Desde el momento en que le gritas a una mujer tú no eres feminista, yo sí lo soy, ya hasta te has cargado lo que estás diciendo. Eso también es verdad. Pedazo de pirao de mierda, con perdón. O sea, no sin perdón. No, sin perdón, ¿qué estoy diciendo? Pasa, bueno, pasa. Total, que por suerte, decía, la literatura cada vez está reflejando más estas realidades y por suerte muchas veces lo hace bien, no siempre. A ver, tengo que decir que cada vez lo está reflejando más de una forma más evidente y directa, con narrativas sin tapujos y sin metáforas y contando la historia de la violencia machista dentro de una relación normalmente heteronormativa. Digo normalmente porque no siempre es así. Pero ha pasado antes y la literatura siempre lo ha reflejado antes. ¿Tú has leído El papel pintado? No. El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins, creo que se llama ella. Charlotte Perkins, sí. El papel pintado amarillo es una novela que tiene más de 100 años, es de 1899. Es una novelita, sí. O sea, tiene 70 páginas. Pues te la tengo que prestar, tía. Es una angustia esta novela. Es la historia de una mujer, es una historia real. Que esta es la parte más chunga de todas. Es la historia de una mujer, Charlotte Perkins,
que era escritora y vivía en una familia pues, victoriana pudiente, bueno, porque claro, si no, ¿cómo ibas a ser escritora, María del Carmen? Bueno, era una señora bien posicionada social y económicamente que se casa con un señor amantísimo y quiero decir, un señor que no la odia y que no tiene ningún interés en hacerle la vida imposible, pero que cree que lo que está haciendo lo está haciendo por su bien. Y esta señora, dentro de su matrimonio, es súper infeliz porque él... Cariño, tú no te tienes que preocupar de nada. La anulación. Tú no te tienes que preocupar de nada, tú te tienes que preocupar de estar guapa y criar a nuestros hijos. Y claro, esta señora que venía de ser una libre pensadora, de publicar novelas, de darle vueltas a la vida, de ser una filósofa, de repente se encuentra súper anulada y se siente enferma. Y entonces empieza a enfermar físicamente y la recluyen, porque era lo que se hacía en 1899 y todavía en 2025, en según qué contornos, la recluyen en una habitación para que la pobre mujer descanse y el papel de la habitación es amarillo y está pintado y tiene pues jaulas con pájaros y tal. Y la pobre mujer, pero que de verdad que de Lulu es poco, ella consigue salir de aquí y consigue que su marido entienda por qué ella se ha vuelto loca, pero realmente este libro es pionero. Claro, por supuesto. Y a mí es que una de las cosas que me preocupan de cómo se trata la violencia machista en la actualidad en algunos libros, y me duele personalmente decir que sobre todo en romántica, ¿vale? Y en New Adult, es que habla gente que no sabe de lo que está hablando. Y no saber de lo que estás hablando cuando escribes, yo qué sé, una novela negra y pasan cosas que cualquier policía o cualquier juez te va a decir, pero ¿qué estás haciendo? Sí, pues bueno, mira, el procedimiento no es así, cariño. Pues bueno, pero cuando estás hablando de temitas serios, hay que saber un poco de lo que estás hablando y hay que tener una cierta base intelectual e ideológica para hacerlo. Fíjate que yo creo que más que base intelectual e ideológica, que también, hay que tener sobre todo cierta responsabilidad. Hombre, claro. Porque estamos hablando de un La tema... responsabilidad de que si no tienes esa base, no escribas. Claro, quiero decir, estamos hablando de un tema muy sensible, claro. Del que nosotras estamos haciendo un podcast sin ser nosotras ni psicólogas ni nada parecido. Bueno, pero algo sabemos del tema. Pero estamos intentando abordar esto desde esa perspectiva literaria, partiendo de una base que para mí es un axioma absolutamente indiscutible, una verdad absoluta: es necesario escribir sobre esto. Lo que no se nombra no existe. Exacto, de lo que no se habla no existe y esto existe y hay que hablar de ello. Claro, entonces, eso... en los últimos años, como bien dice Abril, cada vez ha habido más novelas mainstream, digamos, más novelas reconocidas y públicamente famosas que han abordado este tema, y algunas lo han hecho con más pena que gloria. ¿After? Claro, cuando estábamos preparando este guión, que habrá Abril quien dijo, diga. After. Bueno, lo primero que tengo que decir de After es, vamos a sentar las bases desde ya, After es un fanfic. Me da igual. After es un fanfic, el personaje de Harding está basado en Harry Styles. Yo doy por hecho que este ser humano se está retorciendo ahora mismo pensando que alguien ha escrito un personaje basado en él que es así de deleznable. After es fruto de una época histórica muy concreta, que son esos 2014-2015, con esa romantización del dark romance desde una perspectiva muy errónea. Súper a favor del dark romance como género literario. A mí me flipa, a mí me encanta. Pero libertad para escribir cada uno lo que quiera, si va dirigido a mayores de edad. Ahí estamos. Entonces, el dark romance como género literario a mí me parece divertidísimo, entretenidísimo, me encantan. A mí estos señores perturbados me gustan, pero son de papel. ¿Vale? Sí, claro. Son de papel. También me gusta Drácula y no tengo ningún interés en que me desangren. Entonces, son juegos mentales, son fantasías y está muy bien vivir en ellas. Hay que tener en cuenta que son fantasías. Cualquier persona que me haya oído nombrar After dirá, pero After no va de violencia machista. Ostras, que no, colega. No, claro, pero el problema es que no va de violencia machista. Hombre, no va, en teoría no es ese el argumento, en teoría eso no se trata. Vamos a ver, pero este es un señor que cuando se enfada pega unas bofetadas a las paredes que rompe el ladrillo. Es un señor que cuando desvirga a la protagonista de la novela se lleva las sábanas para ganar una apuesta con sus amigos de que la iba a desvirgar. Bueno, esto es terrible, sí, pero... y a este señor se le ha vendido a una generación de chicas muy jovencitas como un héroe romántico, cuando lo que es tu futuro asesino, cariño. Claro, entonces a mí me parece súper preocupante que este tipo de libros, esta este tipo de literatura se banalicen banalicen desde esa perspectiva. Me parece muy bien si alguien quiere escribir este tipo de literatura para adultos, aquí una adulta que la consumirá encantada y se lo pasará bomba leyéndola sabiendo que es, insisto, fantasía,
y punto. A mí me gustan mucho las morales grises y los A mí malos también, que quemarían el pero- mundo por ti, pero en el papel. En la vida real, Sí, pues a mí, no. a mí es que me incomodan mucho cuando son malos que tocan temas sin resolver. Es decir, a mí me puede encantar Dexter, que es un asesino, y todo el mundo sabe que es un asesino, y, y todos Una sabemos que persona asesinar está mal. en el espectro Ya está. autista, sin ninguna duda. Ahora, también. sí, bueno, por supuesto, pero independientemente de eso. Pero el dark romance que toca absolutamente, iba a decir tangencialmente, pero es que no, totalmente de frente, tanto el amor romántico, que creo que es algo que deberíamos estudiar mucho más a fondo de lo que lo hacemos como sociedad, y toca la violencia machista, a mí me incomoda leerlo porque yo sé que a mí no me va a cambiar un libro. Claro, pero es que es Pero a lo no que voy. sé a quién. Yo he leído... Y no hablo solo de menores de edad, que hay muchas chavalas He leído menores de edad After. que están mucho más concienciadas que gente mayor. He leído After, es más, me voy a chulear. Leí After cuando Harding todavía se llamaba Harry. Te Anda. quiero decir, porque ya cuando publicó la primera vez, lo que pasa es que yo entonces no sabía que estaba basado en Harry Styles, la vida es así. Bueno, basado, es que estoy contando esto como si este señor, que a lo mejor este señor es un ser de luz, no tengo el gusto. Y a lo bueno, mejor es yo una qué persona sé. bellísima, no lo sé. Bueno, la cosa es... La cosa es que hoy recuperamos el formato original. Claro, Vamos allá. Vamos a debatir sobre si esto literariamente tiene un sentido o no lo tiene. Yo tengo que decir que After me parece una muy mala novela, una trilogía. Terrorífica. Una muy mala novela, incluso dentro del dark romance. O sea, he leído Sí, no, mucho, no, literariamente es que es un horror he también. leído mucho dark romance que está fantásticamente bien escrito y en los que ese componente dark, esa moral gris, ese quemaría el mundo por ti, están ambientados desde otra perspectiva en los que no existe esa violencia real, Psicológica, sino que es, sexual claro, y de todo tipo. estamos hablando de una violencia como juego, en todo momento. Y entonces, este es el dark romance que a mí me gusta, cuando ellos dos están los dos muy taraos. A mí esto me parece bien. Claro, pero porque los dos personajes están jugando Aparte es en el que yo no mismo sé qué, tablero. claro, es que yo no sé qué tiene de revolucionario ni de nada que el tío sea el posesivo y ella la sumisa. Pero es que hay, porque es la historia del bueno, mundo, ahora voy a por decir una desgracia. cosa tremenda. Hay un libro maravilloso que se llama A Oscuras, creo que se llama Oscuras, es que lo leí en inglés, bueno, creo que se llama Oscuras, que es un dark romance fantástico en el que él es un tipo con máscara que hace vídeos en internet, como soy un buen horror enmascarado que juega con cuchillos, y la que de verdad está perturbadísima es ella. Entonces él acaba enamoradísimo de ella y la cosa, y la que está feliz es ella, hasta que él se da cuenta. En plan, O sea, no hostia, esta puedo, está peor no que yo. puedo, no puedo, O sea, no puedo con estos libros. Bueno, pero es un libro, Sí, para empezar, sí, es un libro entiendo. narrado desde el humor. Es un libro narrado desde el humor, es en clave humorística en todo momento. O sea, vamos a jugar. Por eso digo, me gusta el dark romance, me encanta cuando los dos juegan en el mismo tablero. Cuando los dos saben perfectamente que esto es un juego, esto es literalmente un juego previo y perfecto. No estamos hablando de eso. No, vamos a centrar Hoy vamos a hablar de otro el tema tipo. en que hemos hecho una introducción más larga que el propio episodio, pero Bueno, pero es importante separarlos. Es decir, Vamos, no estamos hablando de esto, estamos hablando de nosotras libros que empezamos hablan. este podcast con la idea de tratar un tema ejemplificando con una autora, casi siempre en concreto, y hoy vamos a hablar de, no solo de una autora, de un libro concreto, Sí. que, como la gente ya habrá visto el título, es Romper el Círculo, de Colin Hu. Que además yo creo que es el libro perfecto para hablar de esto, Sí. porque, insisto, no es un dark romance. O sea, me parece no, súper es una novela importante romántica. partir aquí. New adult, juvenil o exactamente. como le queramos llamar. Aunque Romper bueno, el para círculo, mí es una novela romántica adulta porque tienen vida de adulto. claro, ¿no? Pero quiero bueno. decir, young adult, bueno, Ya, pero es que como, vamos es a ver, young adult? los Es géneros que- literarios han dejado de ser un tema académico para ser una cosa que se pone en una etiqueta para vender libros. claro, pero ¿qué es Entonces, young adult? Young adult es a no, partir young de los adult 21, no, venga. eso es new adult, young adult se supone que es en la adolescencia. Y Hombre, new no, pero adult, este libro no es un libro para no, adolescentes. para adolescentes sí. ¿Tú crees que Romper el Círculo es un libro para adolescentes? Es que Colin Hoover, aparte de ser una autora que procede de la juvenil y que es lo que ha escrito toda su Bueno, tú vida, puedes proceder de la Leaks y no ser... en serio, romper el círculo, iba a decir vender el círculo, no, que no iba mal. Romper el círculo, en serio, ojalá hubiera una estadística de edad de los compradores. Ostras. No creo que lleguen a la mayoría de edad. Bueno, pues si estás escuchando o viendo este podcast y tienes menos de 17, 18, este no es un libro para ti, porque es un libro adulto que cuenta una trama adulta. Bueno, pero no se vende así. Claro. Entonces, bueno, contextualizo. Colin Hoover
Es una de las otras más vendidas del mundo. Yo flipé el año que sí. salió Romper el Círculo. Yo creo que Romper el Círculo probablemente es su novela más vendida, además. Sí, sin Yo duda. el año que salió esta novela, que yo creo que fue 2022, quizá, o así. Yo llegué tarde a Romper el Círculo. Sí, puede o ser. quizá salió en pandemia, pero bueno, los libros que salieron en pandemia tuvieron como campaña más larga, ¿no? Yo viajé mucho ese año y estaba en los escaparates de las librerías de todo el mundo, Portugal, Italia, Alemania, Sí, Inglaterra, sí. o sea, Fue un España, ni fenómeno te de cuento, masas. una locura. En concreto, además, se ha hecho peli con Blake Lively, o sea... Pero también la historia de la peli, Blake Lively y Baldoni, Justin Baldoni, que es Cuenta esta. que Claro, yo a ver, ni la me la historia, sé. vamos a contextualizar. Romper el Círculo es la historia de una mujer. Ah, espera, leo la sinopsis. Claro. Romper el Círculo y Dance with Us en inglés tiene la siguiente sinopsis. A veces, quien más te quiere es quien más daño te hace. Lily no siempre lo ha tenido fácil, por eso su idílica relación con un magnífico neurocirujano llamado Ryle Kincaid parece demasiado buena para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, reaparece repentinamente y Ryle comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lily ha construido con él se ve amenazado. Vale, para empezar la sinopsis, lo siento para quien la haya escrito, es una soberana mierda. Yo es que no veo red responde a flags la everywhere. No, pero es que no responde Bueno, a la un poco historia. sí, ¿eh? De No. lo que yo recuerdo, sí. Hombre, la historia... A ver, bueno. A mí lo que me preocupa, voy a adelantarme un poco al tema, a mí lo que me preocupa es cuando maltratador y magnífico neurocirujano van en la misma frase, porque si fuera maltratador y taxista ya no iba a enamorarla. Pero Eso es mí lo no que a mí me toca parece- las narices claro, del asunto. y a mí en cambio no. Voy a Pues, contextualizar. vamos, a mí eternamente. Voy a contextualizar. A mí Romper el Círculo me gustó, no me parece una novela brillante, pero... A mí me parece un borrador. Bueno, A mí no, me parece que yo- esa novela necesita trabajo y no lo ha tenido. Yo la leí en inglés, me gustó razonablemente, quiero decir, Un ¿me borrador. pareció buenísima? No. Me gustó. Interesante si se hubiera tratado bien. Claro, me gusta lo que trata, me gusta la temática que trata, y me gusta cómo la trata, y voy a explicarlo. La protagonista, Lily, es una mujer que tiene bastantes traumas por otras cosas que Sí. no vienen al caso, y por un pasado muy difícil, que es este Atlas del que hablan, que fue su primer amor y que fue pues, una cosa muy, muy complicada, muy compleja, una pareja que sus padres no querían para ella, a pesar de que era un niño maravilloso y estupendo. Digo niño porque eran adolescentes, ¿vale? Lily es una mujer adulta cuando empieza la novela y ha montado una floristería y conoce en la floristería a este señor que es un Adonis, guapísimo, encantador, súper agradable, tiene muchas cosas en común. Yo Y se enamora. estoy de acuerdo hasta ahí. Yo creo que el feminismo necesita que los seres románticos dejen de ser ricos. Porque Vale. transmite un mensaje muy particular sobre las mujeres. Ok, puedo comprarte que no era necesario que él fuera el cirujano. ¿En serio, en una más- sinopsis de 4 líneas me cuentas que es un magnífico neurocirujano? Pero voy a explicar por qué es importante. Es importante porque a mí personalmente me parece muy interesante dejar claro que los malos tratos No entienden de siempre clases tienen la cara de un tipo feo, gordo, borracho, calvo y enfadado. No, Con todo nuestro respeto hacia los borrachos, los calvos, los gordos y los enfadados. sobre todo hacia los enfadados porque empatizamos muchísimo. Son todos, ¿no? Bueno, yo empatizo muchísimo Sí. con la gente enfadada. Continúa. A ver, me parece importante que quede claro que él, como Sí, decía esa ayer, parte, por supuesto. como hablaba ayer con Pedro Feijóo por otros temas, los monstruos viven entre nosotros y están entre Claro. nosotros. Entonces me parece muy importante dejar claro que ese matrimonio idílico desde fuera, esa relación idílica desde fuera, y además es idílica en toda su amplitud, se llevan bien, son majos, tienen cosas en común, tienen una vida sexual maravillosa, amigos maravillosos, les sobra el dinero, ya, pero él tiene serios problemas de gestión de la ira y lo paga ella. A mí lo que me preocupa es que haya cosas que no hacen saltar alarmas. Yo tengo una experiencia bastante horrible con el tema sensitive reading. Yes. Aclaración, las editoriales, casi todas, las grandes sobre todo, tienen sensitive readers, que son lectores, o sea, sí, lectores profesionales, que leen una novela en busca de cosas que puedan generarle incomodar. Bueno, no, que incomodarles importa un carajo, si no, no publicaban determinadas novelas. Lo que les preocupa es que se genere una polémica en Twitter que pueda acabar en cancelación. Si se genera una un poquito más pequeña que solamente de publicidad al libro, ya no nos importa tanto. Ah, muy bien, ok. Vale, y a ningún sensitive reader de toda la editorial que publica Romper el Círculo le llama la atención que la sinopsis comience con quien más te quiere es quien más daño te hace. Eso no le asusta a nadie. Bueno, es que yo creo, a pesar de que creo que esta frase en la sinopsis es un error, creo que sí puede ser verdad. No, claro, es que siempre es verdad porque o sea,
A mí solo tiene capacidad de hacerme daño las No, personas estamos que me hablando de quieren. daño físico en este caso. Pero además. si hablamos de esto es una locura transmitir este mensaje. A ver, yo no estoy tan de acuerdo en que sea una locura. Yo sé que estoy haciendo ahora mismo de abogado del diablo, pero me parece importante normalizar que, Lo de los monstruos. claro, que el maltratador puede ser un tío alto, guapo, simpático, divertido, maravilloso. Simplemente es una persona que tiene problemas de gestión emocional y a lo mejor lo estás pagando tú. Ojo, eso no justifica nada. Eso solo lo explica. Sí, quiero a ver, decir. a mí una de las cosas que me gusta... Bueno, llegado a este punto vamos a spoilear, ¿vale? Lo siento, Sí, por estoy favor. echando a la gente, ¿vale? No, Pero no, es es lo que que es hay. importante. Si no habéis leído Romper el Círculo, La gran polémica No lo que hay en sigáis. torno a romper el círculo es que al final Ryan, ¿cómo se llama este fulano cerdo? Ryle no me sale el verbo, se reconcilia con la vida, o sea, sí. queda un poco exonerado, no en lo romántico, pero tiene una buena... Pero a mí esto tampoco me parece mal. Voy a eso. A mí no del todo, pero voy a eso. Es decir, el final del libro, Lily y Ryle han tenido una hija, tienen se han separado, ella, si no me equivoco, está con Atlas, ¿no? Sí. Perdón. Y tienen una buena relación por la niña. Y ella lo ve como un buen padre. Hay segunda parte del libro y no la he leído. Yo tampoco, ¿eh? Mantenemos al margen la segunda parte de todo esto porque Hay no... mucha polémica con ella y no la he leído porque creo que no quiero leerla. Claro. 100%, pero no 100, 1000% de acuerdo con lo que hablas de los monstruos. Me pone enferma cuando un tipo mata a su mujer y la gente, es un monstruo, es un monstruo. Bueno, pues si partimos de esa, o es un loco, ¿no? Son las dos opciones. Uy, no, ojito, No, mira, si es un loco... Los diagnósticos No, claro, son otra cosa. los diagnósticos en los divanes. Y si es un loco no puede ir a la cárcel. Cuando dices que es un loco, ¿qué es lo que quieres? Que quede exonerado, porque si es un loco no es responsable de sus actos. No. Vamos a ver si nos centramos y hablamos un poquito de cosas penales pero bueno, con conocimiento de causa. En Romper el Círculo, él se responsabiliza de Sí, sus sí, por actos. supuesto. No, estoy hablando en general. Estoy hablando del tema monstruos. Un maltratador no es un monstruo, es un hijo sano del patriarcado. Y tan sano. ¿Vale? Si no fuera sano, si fuera un loco, no sería responsable penalmente. Es un tipo que sabe perfectamente lo que hace, que sabe que está mal y que por eso o se entregan o se matan. Si ninguno huye. Que no sirve de nada, a veces ni siquiera sirve de nada el punitivismo, porque si se acaban matando, ¿qué más da? No te vale de nada. Los tipos que matan a su mujer, y esto está bastante estudiado, pero tú sostienes dan por acabada su vida en Pero ese tú momento. sostienes la teoría de que este libro sería menos polémico o sería más correcto, digamos, si no acabase así. Claro. Si él muere, que no digo que sea lo que yo querría, me parecería un topicazo. Si él muere o él acaba en la cárcel, el libro no tendría ninguna polémica. La polémica es la redención, tío, la palabra que no me salía antes. La redención de Ryle. Claro, a mí sin embargo me parece que esa redención esto es literatura. No, y aunque no lo fuera, yo es que vamos a ver. Vivimos en una sociedad que nos exige tener opiniones firmes sobre todos los temas. Ok, pero ¿Y mi esto? opinión firme es que esto puede No, pasar así. pues yo no quiero tener una opinión firme, claro. Yo tengo varias cosas. Que Ryle es un tipo normal, con una gestión nefasta de sus sentimientos y eso lo convierte en un violento y un maltratador, no es que sea verosímil, es que es la realidad diaria. Das una piedra, Claro. una patada a una piedra y te sale La uno. redención final de Ryle. Vamos a ver. Yo soy la primera que creo en la reinserción, en cualquier delito. Tampoco puedo ser tan... no podemos ser, ¿no?, más papistas que el Papa. Es decir, ¿tú quieres pena de muerte para un maltratador? Bueno, yo es que no creo en la pena de muerte. No, yo como tampoco. concepto, Pues, claro. Entonces es muy complicado negarle, ¿no?, la posibilidad de reinsertarse a un maltratador. Eso por un lado. Por otro, literariamente en Romper el Círculo en concreto, me parece interesante, que es un personaje muy bien creado, Ryle. Para Eso mí es sí. una realidad, literariamente. Mucho mejor que ella, en mi opinión. Y mucho mejor que si Ryle fuera malo todo el tiempo, Pero es que eso es malo. facilísimo. Eso es un personaje plano que Por no eso interesa digo a que a mí nadie. literariamente me parece súper interesante esta novela porque es una novela en la que tú cuando estás empezando a leerla te enamoras de Riley. Pero, ¿un maltratador puede ser un buen padre? ¿No habíamos aprendido que eso no? Vale, y ahora voy a hacer yo el depende. ¿Un maltratador puede ser un buen padre? Depende. En un caso específico como el de Riley, que termina la novela sometiéndose a un tratamiento para aprender a gestionar la ira, sí, porque es una persona pero- mentalmente sana salvo por ese punto.
Entonces, probablemente en el momento en el que esta persona estoy No, elucubrando... no, mentalmente sana también es en ese punto. Tiene una mala gestión, No, pero si, no está si tienes enfermo. una mala gestión... Sí, pero no estás enfermo. Bueno, vale, pero si tienes una mala gestión de tus sentimientos y de tus afectos y la frustración te lleva a la violencia, tienes que aprender a gestionar de supuesto. otra manera. Pero ¿sabes Colega, qué pasa? Que no, yo... patadas a las puertas no solucionan Claro, nada. pero los experimentos con gaseosa, no con mi hijo. Ok, Porque bien, si fracasa en ese tratamiento... pero se supone que el libro termina cuando la niña ya tiene más de un año, de hecho tiene 2, si no recuerdo mal. Sí, O sea, por la ahí. niña ya es un... En inglés es toddler, no sé cómo es. Sí, no lactante, es pero un no bebé, hablante. Claro, no es un bebé, o sea, Sí. es un niño pequeño, es una niña pequeña. Ya han pasado un par de años, él ha terminado su proceso y ellos han vuelto a tener relación porque él ha terminado su proceso. Entonces, a mí esto me parece interesante Por supuesto. desde esta perspectiva de autoconsciencia de él, de algo está mal en mí, algo estoy haciendo mal yo. Totalmente de acuerdo. Y tengo que trabajar en esto porque a mí, de hecho, la redención de él viene por su hija, porque ella desde el principio le dice, yo no voy a volver contigo. Totalmente de acuerdo, y desde el momento en que hemos dicho que no vamos a tener una opinión firme, yo aquí lo digo claramente, soy bipolar. Es decir, la ciudadana del siglo XXI progresista que soy, te dice que cree en la reinserción y que ese hombre ha hecho el camino correcto, el que debería seguir cualquier maltratador y que nunca salgan de la cárcel sin haberse sometido a un tratamiento. Por supuesto. Ok, entonces yo te digo, muy bien, hay esperanza y yo creo en la reinserción y ese hombre se ha reinsertado. Esa yo te dice eso. La yo, que no tiene hijos, pero se puede imaginar lo que es tenerlos, yo soy de las que a mí, si tengo un hijo con un tío que me zosca, yo me piro. Pero no lo ve en su puta vida. Claro, yo entiendo esa perspectiva, pero de verdad que creo ¿Y que... es una apología de un delito? Insisto, Sí, que la hago, en la hago, este la hago. caso estamos hablando de un libro. O sea, Por supuesto. Entonces, a mí me parece que en ese sentido el libro, la polémica sobre el libro se ha sacado de quicio en ese sentido porque se desquició. O sea, El es un libro que refleja... hace apología, no hace apología de nada, señora. Ella le planta en cuanto él le levanta la mano. El libro o sea, refleja una de las muchas realidades que pueden ocurrir y como es ficción, refleja la que le sale del toto. O sea que eso para ya empezar. está. Pero bueno, es una ficción, en mi opinión, bastante responsable en ese sentido. ¿Dónde está el error en este libro? Y es iba a decir humilde, pero humilde no. Humilde no ha sido en la mi vida. opinión. El error en este libro está en el marketing que se ha hecho con él, igual que con la película. Porque el libro, per se, puede gustarte más, gustarte menos, puedes creer que debería tener otro final, pues lo que tú quieras, pero no está mal tratado el tema, Claro. ni está tratado con frivolidad el tema, a pesar de que el libro es un libro frívolo, entrecomillado, que es una novela romántica que cuenta una historia muy dura, pero no deja de enfocarse en esa parte romántica real, y es una historia relativamente frívola que está tratada con bastante seriedad porque hay ese trasfondo de los malos tratos detrás que yo creo que está tratado con bastante responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Que la editorial, que no sé cuál es, la verdad, la editorial para mí ha decidido vender el libro desde una perspectiva súper errónea. En España es Planeta, no sé, porque Creo, esto es internacional, quiero decir, es un éxito internacional, Creo que entonces sí. no sé si pertenece a otros grupos, no lo sé. Búscalo ahí, que así no le he hecho la culpa a Planeta de más cosas de las que la tiene, que ya Pues son bastantes. te lo creas o no, no estoy conectada a internet. Ah, soy vale, este pues ser nada, es humano. igual. Pero bueno, es un libro que para mí trata con bastante seriedad y con bastante sentido de la responsabilidad esta línea específica de no solo los malos tratos, también la dependencia emocional, la dependencia económica. Correcto. O sea, está muy bien gestionada esa parte. Yo es que ¿Qué pasa? creo- La editorial decidió venderlo como el libro romántico del año. No, Bueno, señora, no. que las no. editoriales son irresponsables y les daría igual vender libros por encima de cadáveres, eso ya lo sabíamos, ¿vale? Las editoriales Bueno, grandes. claro, a mí me da mucha rabia Eso por un en lado. este caso. Pero por otro, a mí me preocupa un mensaje y voy a hablar de menores de edad, Ok. ¿vale? Colleen Hoover es una Estoy autora... conectada y estoy buscando, ¿eh? Es una autora completamente dirigida al público muy joven, entonces por eso hablo de menores de edad, pero creo que es algo que puede afectar a todas las edades. Lo que pasa es que no voy a tratar, evidentemente, a una mujer mayor de edad como si fuera menor. Pero a mí el mensaje que me preocupa que transmita, es decir, la que está en riesgo no soy yo, ¿vale? Yo ni tengo una relación de pareja, ni la tengo, evidentemente, con una persona abusiva. A mí lo que me preocupa que transmita esta novela es a alguien que esté en una relación de abuso, mira, Yo le puedo cambiar. se puede curar, pero no, se puede curar para ser un buen padre para sus hijos, no, se puede curar
y volver conmigo. Y volvemos, Claro. y lo arreglamos. Pero esto ya cada loco con su locura. Quiero decir, si Ya. tú después quieres volver con esta persona, yo ahí ya no me voy a meter. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Sí que es Planeta, ¿eh? Yo no me puedo imaginar en el año 84 en España un libro que hiciera apología de ETA. Hombre, no. Ya. O que fuera ambiguo sobre si la hace o no. Y sin embargo, estamos viendo libros que hacen algo muy parecido a la apología del terrorismo que más personas mata Claro, en pero el esto- mundo, pero aquí ya que es estamos el terrorismo machista. Claro, pero vamos a ver, a mí en este sentido me parece mucho más peligroso libros como 50 sombras de Grey, por poner un ejemplo, en el que, insisto, eliminemos el factor BDSM del que ya hemos Sí, hablado en el otras que una ocasiones. persona sin conocimientos de violencia machista no identifica a ese héroe romántico como un maltratador, que es lo que es. ¿Qué es lo que es? O sea, este señor no es un señor al que le guste la dominación, este señor es un desequilibrado, Claro. porque además es un desequilibrado de verdad. Claro. Es un desequilibrado, es una persona violenta, dominante, pero dominante no en el sentido de la cama sexual. para afuera. Claro, dominante en un sentido muy chungo, es una persona controladora, es terrible. Y esta trilogía sí que romantizó, en mi opinión. Hombre, es una bajo- trilogía que en el año 2012 enamoró a millones de lectoras. Y además bajo una premisa terrible que era la normalización de la marginalidad sexual, es decir, de determinadas prácticas sexuales que estaban en los márgenes. Sí, parecía que era moderno. Claro, pero a mí me parece, señora, si de verdad si a usted le gusta las esposas y los látigos, cómprese todas las que quiera y practique BDSM Pero si su con pareja- un señor que no le controle el móvil, por favor. Pero si O sea, su pareja claro, es que- llama a una ginecóloga para que tomes la píldora porque no se quiere poner gomita, chica, esto lo hemos aprendido en los 90. Patada en el culo y tira que te va. Exacto. Perdón, Entonces- patada en el culo, denuncia y tira que te Esto va. sí me parece mucho más grave que lo que pasa con Romper el Círculo. Para mí en Romper el Círculo lo denunciable, entre comillas, es esa venta editorial tal y como se hizo, esa promoción editorial tal y como se hizo de novela romántica. ¿Qué pasó con la película? Te cuento una cosa que me pasó a mí como un sensitive reader. Cuando yo digo que hay gente haciendo trabajos para los que no tienen ni la menor preparación, de verdad, en un diálogo de una novela mía que no voy a mencionar porque si no se sabría en qué editorial pasó esto, Planeta, había un diálogo en el que en una pareja él le decía a ella, él estaba cabreado o algo así, y entonces ella le preguntaba, pero Yo sé cuál es. ¿con quién estás cabreado? ¿Conmigo? Y él le contesta, ¿pero cómo va a ser contigo, tonta? Y me lo señaló el sensitive reader como que era un lenguaje completamente inconcebible dentro del ámbito de una pareja, un insulto. Son la misma gente que vendió como una novela romántica la historia del maltrato esta de Romper el Círculo, ¿la qué tal? Entonces, claro, ¡Ay! Al decir esto he dicho que editorial pero de era, verdad, ahora jo. lo digo completamente en serio. A mí lo que me preocupa es que se haya vendido así. Y pasó con la película. Colin Hoover también tiene que saber qué autora es. La película es una adaptación bastante digna. ¿Es buena? No. ¿Es mala? Pues tampoco. Está ahí. Pero No yo creo que molesta. la autora también tiene la responsabilidad. Es que Pero es muy la duro lo que película voy a se decir, vendió como pero una adaptación de Romper el Círculo, que lo es, y cuenta la historia de Romper el Círculo, efectivamente, y luego en las alfombras rojas se vendió como una historia romántica, que no, o sea, que no es una historia romántica, que no Pero es una es que historia yo de creo que amor. también el autor tiene parte de responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo. Si mañana se escribe una novela sobre el asesinato de Marta del Castillo, vamos a poner un ejemplo real, ¿no? Y la escribe, yo qué sé, Ana, ¿cómo se llama esta mujer? Ana Bernal Triviño, que es una Ok, periodista feminista muy conocida. Va a ser una cosa, y aunque sea la misma cosa, si la escribe Juan Gómez Jurado, te vas a quedar como, hostia, tío, que tú escribes ficción. Vale, pero Y que escribes una ficción muy ficcionada, o los mola, que tiran mucho de escenas muy Muy violentas, de sí. blood porn, ¿no? No es la gente que yo querría que escribiera un true crime sobre una chica menor de edad, cuyo pero caso nos olvidemos estremeció que a esto todos. No es un true crime. No olvidemos, Bueno, no olvidemos que Romper el Círculo es ficción. Es ficción. Bueno, vale, pero sobre una realidad delictiva Pero es que está en la ficción, sociedad. y cualquier autor tiene derecho a escribir la ficción que quiera, y yo insisto que en este caso creo que Colin Hoover lo hace con bastante esto, profesionalidad. Dicho esto, sobre lo que he dicho antes, es un ejemplo que no me ha salido al azar. Es que a mí me parece vergonzoso cómo se tratan los asesinatos de mujeres en muchas novelas negras escritas por hombres. Este es otro debate. Es que De yo hecho, es creo- un buen detector de Creo que... que forma parte del género para bien y para mal. Ah, pues yo es que soy mucho más básica, yo creo que les pone muchísimo narrar violaciones a algunos, violentas y agresivas. Yo creo que forma parte del género para bien y para mal, pero este es otro debate. ¿Sabes de qué sirve eso? Para comprobar si de verdad el autor de una novela es hombre o mujer.
Y no digo más. Pues a mí me la colaron. Pues a mí los más famosos no. Yo no tengo claro si hemos llegado a una conclusión real sobre Por supuesto esto. que no, pero no hemos venido a eso, ¿no? Más allá de que, y esta sí ha sido una conclusión, que la violencia machista sigue existiendo, que es importante hablar de ella. Que ojo a las red flags. Y que la literatura es literatura, sobre todo cuando es ficción. Entonces, por favor, si vas a acercarte a un libro, me da igual, After, 50 sombras de Grey, Romper el círculo, lo que sea. Si te vas a acercar a un libro en el que se tratan determinadas red flags, como dice Abril, hazlo con la cabeza amueblada, está fenomenal. Si After es tu libro favorito, adelante por los sueños que nos quedan. Pero que si conoces un Harding Scott en la vida real no sea tu Por hombre favor, favorito. efectivamente, no le hagas hueco, si puede ser, No. por supervivencia, ¿sabes? Y hasta aquí nuestro Desquiciadas del libro de hoy, que ha sido probablemente el más feminista y desquiciado. Y el de más divagar y divagar sin llegar a ninguna conclusión. Bueno, a alguna conclusión hemos llegado. Nos vemos en diciembre, que se acaba el año. Vamos a hacer tantas cositas en diciembre, o eso creemos. A lo Se mejor acaba luego el no nos da año. tiempo y estamos prometiendo en balde. No, pero- no, vamos a hacer cosas en diciembre y además en enero cumplimos un añito, así que nada, en breve nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.